¿Qué es la grandeza? Yo creo que lo hemos hablado varias veces, la grandeza, y pues conforme el mundo, pues la grandeza pues es hacer una gran hazaña o tener pertenencias o ganar una gran posición, privilegios. Y pues podemos tomar como referencia multimillonarios, atletas, políticos, y ellos han conseguido estar en una, digamos, en una etapa de su vida óptima. Y se puede considerar pues gente admirable, con principios, tomarlos como ejemplo, ¿sí? Y bueno, o sea, yo soy fanático de algunos cuantos personajes de estos, y aún así, eso no es la definición de la grandeza de parte de los ojos de nuestro Dios, ¿sí? Y si queremos poner la palabra grandeza con los ojos de, así como mira el mundo a nuestro Señor Jesucristo, pues no cabe en esa descripción, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesús, pues, Él nació nació en un pesebre. O sea, Él fue arrullado ahí en el plato de donde comen los animales. No vino de familia así muy reconocida. Su padre era un carpintero. Así que, aún así, es el hombre más hablado hasta esta época. Y Juan el Bautista, pues no es la excepción, ¿sí? Y vamos a ver algunas características que hace grande ante los ojos de nuestro Dios Juan el Bautista. Así que vamos a continuar, vamos a dar lectura, o más bien escudriñar Mateo capítulo 3, de los versículos del 1 al 6 que estuvieron leyendo hace rato. Sí, Mateo capítulo 3, y vamos a estar nada más desglosando esos versículos, ¿sí? Del 1 al 6. Así que dice en el versículo número 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿sí? En aquellos días. Y pues en aquellos días, si podemos ver en los versículos, pues capítulos 1, capítulo 2 de Mateo, pues aquí el evangelista pues da va a dar una introducción de que el rey ya viene, ¿sí? Y hay que mantener en mente, Mateo, ¿a quién está escribiendo este evangelio?
este escrito, ¿a quién se lo está escribiendo? ¿Quién es su principal lector? Y aquí el principal lector son los judíos, ¿sí? Y en el versículo, en el capítulo número 1, pues empieza con la genealogía de nuestro Señor, que Él es descendiente de David, ¿sí? Habla de su nacimiento y también da como evidencia, pues, la visita de los magos, que se dieron cuenta que el rey ya llegó. Y aparte de eso, pues, también como otra prueba, pues, Herodes se sintió amenazado por la noticia esta. O sea, el rey ya llegó. ¿Quién es este rey? A ver, averigüen quién es. A mí me gustaría saber, pero pues uno sabe las intenciones bueno, aquí revela las intenciones de Herodes. Desafortunadamente, pues, al verse engañado por los magos, pues, inició la matanza de cientos de niños, ¿sí? Y del capítulo 2 al capítulo 3, Mateo cambia al otro tema y es a Juan el Bautista, ¿sí? A Juan el Bautista. Así que aquí vemos cómo es que narra la venida de nuestro rey. Y antes de continuar, y bueno, continuando, pues, ¿quién es Juan? ¿Quién fue Juan? ¿Sí? Conocido como el Bautista. Y el Bautista, pues, no es, o sea, no es su apellido, es más bien era su alias. ¿Por qué? Porque eso era lo que se dedicaba, ¿sí? Así era conocido en el público. Vamos a ver algunos antecedentes de Juan el Bautista y lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. ¿Sí? Lucas 1, 5 al 25. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sí? Aquí inicia la vida o el testimonio de Juan. Y a lo mejor nadie lo percibe de esta forma, pero la vida de Juan era una vida extraordinaria, ¿sí? Y tampoco no es como extraordinaria en el sentido que nosotros lo entendemos. Así como cuando uno entra a Instagram, pues le gusta ver fotos de personas haciendo grandes hazañas en las bicis, en los autos, ¿sí? Bueno, en mi caso, o estar caminando en los montes, o estar aventándose a 500, a 5,000 metros desde el cielo a la tierra. O sea, son hazañas que uno le pone piel pone chinita la piel. Pero no.
Aquí podemos ver que una situación imposible, como Elizabeth, que era estéril, y aparte de eso eran mayores de edad, aún así, Juan llegó a este mundo. Continuamos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y les sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. ¿Sí? Me gustaría saltar un poco más adelante. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirían a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Sí? Así que también quiero que noten algo. ¿Quién escribió este relato? Lucas. ¿Sí? Lucas lo escribió. Así que, si recuerdan bien, Lucas pues estuvo haciendo su propia investigación. ¿Sí? Y cuando estuvo haciendo su investigación, pues hubieron varios testigos. Así que este relato era muy conocido en la tierra de Israel. Así que no era cualquier acontecimiento, era conocido entre la gente. Por eso era extraordinario el nacimiento de Juan. Vamos a saltarnos al versículo 57. ¿Sí? Dice, ahí mismo en Lucas: cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para que con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con nombre de su padre Zacarías. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, como le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron al momento. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Sí? Así que al momento de decir el nombre, o más bien escribir el nombre de Juan, es cuando su padre pudo hablar. Y esto hizo una gran conmoción en el padre de Juan. Se alegró, se emocionó. Dice más adelante: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó.
¿sí? Y seguimos leyendo más adelante y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí podemos ver que Juan ya tenía su llamado. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Así que volviendo a Mateo 11:11, donde leímos hace rato, que dice, de cierto os digo, aquí nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? Ante los ojos del Señor, Él era el mayor de sus siervos, profetas. Vamos a Juan 1, del 6 al 8. Juan 1, de 6 al 8. Dice, hubo un hombre ya enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. ¿Sí? Aquí ya estaba su misión escrita. Ahí mismo en Juan 19. A ver, Juan 1, más bien, Juan 1, 19. Sí, dice así. Ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Sí? Y aquí Juan ya sabía su identidad. ¿Qué es lo que Juan respondió? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Sí? O sea, muy fácil podría decir, toda la gloria sea para mí, pero no. Él estaba dirigiendo, señalando al único y verdadero Mesías. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de que uno clama, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sí? Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betbara, al otro día del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que Juan, él sabía su lugar. Y no lo negaba.
Continuamos ahí en el versículo número 1, ahí en Mateo 3, versículo número 1. De ahí no se separen, ¿sí? De ahí no se separen. Y pues, ¿dónde estaba Juan? Aquí, en el desierto, ¿sí? En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea. Y a lo mejor quizá no puedan, yo no he ido, así que tuve que hacer mi propia investigación ahí en el desierto, y pues este desierto no se compara a nada, a los desiertos que tenemos aquí en México, ¿sí? Los desiertos que tenemos en México, pues hay vegetación, pero aquí el desierto de Judea es totalmente árido, ¿sí? Hasta uno se puede preguntar, pues, ¿quién puede vivir aquí? ¿Sí? Y este desierto servía de ventaja para los habitantes de Jerusalén, en caso de que llegaran, y bueno, como estuvieron viendo en la escuela dominical, pues los enemigos de Israel, servía perfectamente como una barrera, ¿sí? Sí, Judea era un lugar, el desierto de Judea era un lugar de escasa vegetación. Y para que se imaginen qué tan amplio era el desierto de Judea, pues eran para llegar de Jerusalén al río Jordán, que cruza todo el desierto, son 58 kilómetros. ¿Tienen idea qué es 58 kilómetros? Pues de aquí, de Mante a González, son 60 kilómetros. ¿Sí? Ahora imagínense caminar de aquí a González a pie. Pues está fácil caminar de aquí a González a pie. Como quiera nos cansaríamos. Porque uno el sol y otro el camino largo, pero añade a este desierto cerros, valles, cañones, ¿sí? Y totalmente árido. Y uno pudiera hacer como unas 9 horas de aquí a González. Una vez escalé del pie del cerro de Bernal hasta arriba del Bernal. Tardamos 2 horas nada más en subir ese cerro y otras 2 horas para volver a bajar, ¿sí? Y pues son nada más que unos 400 metros de altura, ¿sí? Así que ya se pueden dar una idea que con este contexto, cómo era cruzar el desierto de Jordán, ¿sí? Digo, el desierto de Judea. Vamos al versículo 2. Versículo número 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El reino de los cielos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que estaba este hombre, ¿sí? Que era un milagro que él haya nacido, ¿sí? Era un milagro que él haya nacido de una mujer estéril y aparte de avanzada edad. Pero él estaba cumpliendo su misión, predicando el arrepentimiento, ¿sí? Y Juan continuamente exhortaba a sus oidores
a este arrepentimiento. Ahí en capítulo Mateo 3, 8, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentíos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, también Él invitó al arrepentimiento. Vamos a Mateo 4:17. Sí, y ahí dice, ahí en ese, hay unos, pues ahí dice en el encabezado, ahí en sus Biblias, dice Jesús inicia su ministerio. ¿Sí? 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Así que Juan invita a sus oidores a arrepentirse, a cambiar su corazón, a dar la vuelta de 180 grados, o como los conductores decimos, dar la U, ¿sí? Regresar de donde venimos. Si vas en un solo camino, arrepiéntete. Regrésate. ¿Sí? Vamos a 2 Corintios 7. Si gustan acompañarme, porque yo voy a leer aquí de la Reina Valera contemporánea. ¿Sí? Para mí se me hizo más claro este pasaje, pero igual si lo quieren apuntar ustedes para futuras referencias, 2 Corintios 7, 8 al 11. Y aquí el apóstol Pablo habla sobre corazones arrepentidos a la iglesia de Corintios. ¿Sí? En una carta que él escribió antes de segunda, que pues obviamente es primera de Corintios. ¿Sí? El apóstol de Pablo pues reprende a la iglesia en ese lugar y habla de un caso de inmoralidad, litigios delante de los incrédulos. ¿Sí? Exhorta a glorificar a Dios en vuestros cuerpos. También habla de los sacrificios a los ídolos. ¿Sí? Los derechos de los apóstoles, amonestaciones contra la idolatría y más, ahí en Primera de Corintios. Y en 2 de Corintios 7, 8 al 11 dice Pablo así: ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Por ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecidos, sino porque la tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Sí? Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza proviene de Dios. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Así que cuando notas una persona genuinamente arrepentida, hay hay tristeza, ¿sí? Hay tristeza de los hechos que ha causado. Y se nota rápido, ¿sí? Cuando una persona no es honestamente
arrepentida. Vamos a Lucas 3. Vamos a Lucas 3, del 3 al 20. Lucas 3, 3 al 20. Y ahí tomen nota, ahí subrayen. Dice así, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías. Me voy a saltar. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham de padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por santuario. ¿Sí? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Sí? Vaya, qué palabras fuertes, ¿eh? Llamándole a sus oyentes generación de víboras. No como algunas predicaciones que nada más andan suavizando las orejas de unos. ¿Sí? Aquí se puede notar que verdaderamente los oyentes de Juan tenían sed de escuchar la palabra de nuestro Señor. Si venían desde Jerusalén a escuchar sus palabras, cruzaban todo ese desierto y llegar a Jordán para ser reprendidos por Juan y pedir y ser exhortados al arrepentimiento. ¿Qué más nosotros aquí, que vivimos a pocas cuadras aquí de esta ciudad? Podemos llegar aquí a dar gracias a Dios por su amor, gracia y misericordia. ¿Sí? Continuamos, versículo 3. Versículo 3. Pues versículo 2. Porque el reino de los cielos ha acercado. ¿Sí? El reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Sí? Una vez había dado la predicación, ¿sí? de las 7 vírgenes y también de las 10 vírgenes. Sí, de las vírgenes y los mayordomos. ¿Sí? Y pues les expuse que pues el reino de Dios se puede hablar en 2 sentidos, así como también nosotros hablamos de la iglesia. Sí, la iglesia, pues digamos, este lugar, ¿sí? El edificio donde venimos a congregarnos. Pero también la iglesia, pues es cada uno de los creyentes que estamos aquí, ¿sí? Que estamos en todo el mundo, la iglesia universal. Y si quieren dar un repaso, lean Mateo 25, ¿sí? Y ahí pueden dar esa observación, hacer esa observación. Y por último, el versículo 2 dice, se ha acercado. ¿Sí? Y pues el reino de Dios estaba al alcance, estaba cerca. Y muy pronto va a volver nuestro Señor Jesucristo y va a establecer su reino. Va a llamar a sus escogidos y va a ser un día glorioso, ¿sí? El más añorado por sus
sus seguidores, sus creyentes, sus hijos. Versículo 3, Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿De quién habló el profeta Isaías? Juan el Bautista. ¿Sí? Esta era la misión de Juan antes de que él naciera, antes de su concepción. Esta era su misión. ¿Sí? Vos, ahí lo pueden leer en Isaías 40, de los versículos del 3 al 5. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sean alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sí? En realidad, ¿qué era Juan? Juan era un heraldo. Antes no tenía sentido ¿por qué Juan tendría que venir a presentar a nuestro Señor Jesucristo? No tenía sentido para mí. O sea, pues simplemente puede llegar nuestro Señor Jesucristo a hacer sus milagros, ¿sí? Dar sus enseñanzas, pero no, tenía que llegar Juan. ¿Por qué era necesario? Yo me preguntaba. Pero ya después, al estudiar este tema, hizo clic en mi mente. Sí, porque era la costumbre en aquellos tiempos. Mandar el heraldo, decir: aquí viene el rey, vamos a preparar todo el camino para que él pueda venir, no se encuentre ninguna piedra, ¿no? ¿Sí? Y esto era lo que hacía Juan. Estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieren ver más ejemplos de heraldos, pues lo pueden ver en Éxodo 5:10. Ahí apúntenlo para tarea. Daniel 3:4. Y Primera de Samuel 11:7. Y a lo mejor, pues, algunos, me gustaría dejar esto a los jóvenes, ¿sí? Para que puedan identificar qué es un heraldo, pues miren las películas de Shrek, ¿sí? Cuando dan la bienvenida al rey, ¿sí? Con trompetas. Ese es un heraldo. Así que, ¿qué es lo que hacía Juan? Pues él era el mensajero, preparaba el camino, ¿sí? Y exhortaba a la gente que se enderezara, que se arrepintiera, ¿sí? Y se bautizara. Versículo número 4. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Wow. Pues, para empezar, pues Juan no iba a aparecer en una revista de moda. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Sí?
Bueno, volvamos a ese tiempo. Pues aquel tiempo los reyes se vestían de una forma muy, muy atractiva, ¿sí? La túnica que tenía nuestro Señor Jesucristo no era cuando lo crucificaron, la túnica de nuestro Señor Jesucristo, pues no fue hecha o no la mandó a pedir, fue hecha por las manos de su mamá, ¿sí? No, ellos no se daban, no eran consumidos por el lujo. Y Juan, de hecho, él era una afrenta a los gobernadores, a la gente de prestigio en esa época. Y si gustan ir, pueden ir a Segunda de Reyes 1:8. De hecho, aquí Juan imitaba la misma vestimenta de este Elías. ¿Qué es lo que Elías usaba? Dice así en Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Él entonces dijo: es Elías Tisbita. Lo tenía bien identificado. Bueno, de esta misma forma, Juan estaba bien identificado. ¿Sí? Pero su mensaje principal no era vivir en lujos. Su mensaje principal era el arrepentimiento. Que sean bautizados. Y pues los judíos tenían que escuchar a este hombre porque ellos estaban esperando el regreso de Elías. ¿Sí? Ahí pueden leer en Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Sí? Grande y temible. Así que había un hombre que estaba vestido igualito a Elías, ¿sí? Y este hombre estaba dando su mensaje: arrepiéntanse, conviértanse de todo corazón. Y también no era no era dado a comer las comidas tan, tan ostentosas de aquellos tiempos. Comía langostas con miel, ¿sí? Todo un oaxaqueño comiendo insectos. Pero bueno, de eso se alimentaba. Versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y aquí dice que toda. O sea, este hombre era popular, no necesitaba redes sociales. Sí, su mensaje era escuchado toda Judea, la provincia alrededor del Jordán. Y me salté, Jerusalén. ¿Sí? Así que meditando este terreno hostil donde Juan predicaba, la multitud quería oír lo que tenía que decir Juan. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pensaba la multitud de él? Alguien lea Mateo 21:26 y se pone de pie, por favor. Mateo 21:26.
Ujú. ¿Sí? Aquí tenían a Juan como profeta. ¿Sí? Eso pensaban de él, como profeta. Versículo 6. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que eran bautizados. ¿Sí? A lo mejor bautizar, pues lo conocemos ya en los términos como nosotros lo conocemos, sumergir a alguien debajo de las aguas, ¿sí? Y la palabra, y esta práctica no era únicamente, bueno, ahorita que ya en el mundo cristiano, también se practica, también es una práctica actual para el pueblo judío, ¿sí? O sea, el sumergimiento o la limpieza de parte de las aguas no era nuevo para los judíos, ya que en el Antiguo Testamento practicaban un ritual similar llamado mikveh, ¿sí? Mikveh. Y podemos encontrar varios ejemplos ahí en Levíticos sobre los rituales de limpieza de agua, ¿sí? Ahí en Levíticos 15:13 dice, cuando se hubiere limpiado de flujo cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. ¿Sí? Y estos eran limpiezas ceremoniales. Algunos lo hacían diario, otros a la semana. O sea, era continuo, y a la actualidad el pueblo judío practica este tipo de rituales de limpieza de agua. ¿Sí? Pero el bautismo de Juan era único porque era inmersión por única vez. ¿Sí? Y también los judíos en la actualidad lo practican. Cuando uno se vuelve de un gentil a practicar el judaísmo. Ellos también practican la sumersión dentro de las aguas. Y cuando estas personas que llegaban a Juan hacían esta práctica, ellos también se veían como unos gentiles. Que yo hago las mismas, ellos se decían en sus corazones, yo estoy haciendo las mismas prácticas que los gentiles, yo ya no quiero volverlo a hacer, me voy a acercar a Juan y por única vez me voy a ser bautizado por él. ¿Sí? Para estar listos para recibir al Rey que viene pronto. Pero bueno, actualmente, pues, los judíos de ahorita, pues, aún no lo conocen y necesitan ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y confesando sus pecados. Así que el mensaje de Juan causaba arrepentimiento y traía la obediencia de Dios. El pueblo se estaba preparando para recibir la venida del Mesías con sus corazones limpios. ¿Sí? Así que esta era la grandeza de Juan, el Bautista. ¿Sí? No había hombre, no había profeta tan grande como él, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:11.
Sí, porque él obedeció. Él era un hombre obediente. Él sabía la misión a que él venía, y era preparar el camino para su Señor. ¿Sí? Era un hombre lleno del Espíritu. ¿Sí? Cuando María llegó con Elizabeth y escuchó, Juan, estando en el vientre, saltó de alegría. Era un hombre lleno de control propio. Tenía autodominio por fuerza del Espíritu Santo. Era un hombre no dado a las vanidades del mundo. Y lo vimos ahí en el versículo número 4. Era un hombre humilde. Él sabía su lugar, ¿sí? Él abrió el camino para el rey. Y cuando llegó el Mesías, y aquí, el Cordero. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, se hizo al lado. Ya no resplandeció. ¿Sí? Ya no resplandeció. Más bien, y él fue, su vida pues terminó degollado al final. También proclamaba la palabra de nuestro Señor sin parar, sin compromisos. Nada lo detenía. Ahí en medio de un desierto de lleno de calor, ¿sí? 40 grados, 45 grados, ahí en el Jordán. Hasta le causó, por estar proclamando la palabra, le causó su vida. ¿Sí? Pero pues, aún así, vamos a volver a Mateo 11:11, todos. Aunque Juan fue llamado uno de los grandes profetas por nuestro Señor Jesucristo, noten algo ahí en la parte B del versículo 11. A ver, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sí? En el reino de los cielos. Y nosotros hemos llegado a este reino, los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que meditemos esto. Juan fue llamado uno de los grandes. Fue llamado uno de los grandes. Y nosotros que estamos adentro del reino, busquemos ser como Él, como nuestro Señor Jesucristo, y ser uno de los más pequeños en el reino. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que has revelado a nosotros. Este gran hombre que pusiste a abrir tu camino y mostrar a la multitud el arrepentimiento de pecados y ser bautizados. Señor, gracias por tu palabra y podamos ponerlo en práctica esta semana que tenemos tantas actividades, que no nos olvidemos de ti y caminar con esa humildad
que anduvo Juan el Bautista. Señor, haznos más como tú. Te doy muchas gracias. Sé con nosotros, Señor. Amén.